Buenas noches. Estamos aquí solucionando un problema técnico. Quisiéramos saber si las personas conectadas nos están escuchando, si pueden abrir su micrófono o levantar la mano para confirmar si nos están escuchando. Ok, ahí vi un pulgar arriba. Muchas gracias. Denos ya un momentico, ya vamos a arreglar un problema con la conexión del doctor Harold y ya iniciamos. Listo, si ahí nos confirmaron que sí nos escuchan también. Muchísimas gracias. Ya está el doctor Navia. Buenas noches. Apenas había un problemita ahí con el sonido, apenas me acaba de dar sonido. Sí, ahí se escuchó muy bien. Se escucha bien. Ya un segundo. Perfecto. Ustedes ya quedó atento, me dicen en qué momento damos inicio al ejercicio, a este conversatorio hoy sobre el sistema de salud y el estado del arte de nuestro sistema de salud por estos días tan agitados. Sí, ya un segundo, doctor. Ya. Un segundo, ya vamos acá. Perfecto. Doctora María Angélica, ¿me escucha? Creo que ya la estoy viendo ahí en pantalla. Sí, te escucho. Listo. Ya estamos en vivo. Podemos iniciar. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Estamos hoy aquí en la reunión del capítulo Antioquia, la Asociación Colombiana de Infectología. Es un placer para nosotros poder tenerlos a todos ustedes acá. Gracias por asistir, por atender a esta invitación. Hoy tenemos un invitado muy especial que va a venir a hablarnos de un tema que creo que nos tiene a todos curiosos, atentos, un tema que nos toca directamente y que debemos prestarle mucha atención. Muchas veces nosotros los médicos estamos muy pendientes de lo que va pasando en la ciencia, nuevas tecnologías, cómo tratar a nuestros pacientes, pero poco tiempo nos dedicamos a lo que concierne a nuestro trabajo, a nuestros derechos, a nuestras obligaciones laborales. Entonces, por eso es muy importante abrir estos espacios para poder hablar de estos temas.
Hoy tenemos entonces al doctor Harold Edwin Navia, que va a venir a hablar con nosotros sobre estos temas, y seguro que después de la intervención del doctor tendremos un espacio como para dialogar un poco de lo que estamos sintiendo todos. La idea es hablar con mucho respeto, sin posiciones políticas, simplemente pues en un tema, en un ambiente amigable, académico y neutral, que nos permita expresarnos, pero sin calores políticos. Iván, ¿tú querías de pronto decir algo? No, simplemente agradecer al doctor Harold la participación, acompañarnos esta noche y a los presentes por el interés y por la participación. Y doctora María Angélica también, muchas gracias por colaborarnos con la presentación. Y sigamos. Bueno, doctor Harold, entonces la palabra es suya. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de compartir, como decía la doctora ahora, conversar un poco de ese entorno, entender que la práctica de la relación médico-paciente, la práctica clínica, se desarrolla en un marco de un entorno y ese entorno social y político, pues también debemos entenderlo. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a hacer un primer momento donde, apoyado en una presentación, unas diapositivas, vamos a hablar un poco de entender cómo funciona nuestro sistema, ¿cierto? Que a veces hablamos mucho, pero a veces no tenemos tan claro la esencia de nuestro sistema. Y vamos a darle trazabilidad a varios elementos importantes y relevantes para la discusión de nuestro sistema de salud en el año 2024, todo lo que tiene que ver con entender esa discusión de la UPC, entender los capítulos del proyecto de reforma que está allí latente, llamémoslo en términos clínicos, está en cuidado intensivo, pendiente de si la desconectan o la reviven en la comisión accidental en el Senado, hablar un poquito de esos proyectos de decreto, uno que ya sacó el ministerio y otros que están allí en capilla, quizás uno, el más candente, el de ayer, el del manual tarifario, y entender un poquitico este entorno. Y a partir de allí tener una conversación donde podamos exponer puntos de vista y aclarar inquietudes, entender que este es un espacio de médicos para médicos y lo que buscamos es aclarar esas dudas o inquietudes que tengamos. Entonces, voy a compartir la pantalla para llevar la presentación. Como les decía, la idea es entender un poquitico ese sistema de salud y esa actualidad normativa al momento actual. Esta es una presentación que uno iría, cuando hablamos de la normatividad, casi que todos los días cambia, especialmente en estos últimos días. Y vamos a intentar entender esto. ¿Qué debo saber y qué puedo esperar? ¿Cierto? Hacer un poquito de prospectiva y proyectarnos cada uno de nosotros como profesionales, como pacientes, como profesional independiente, como profesional dependiente. ¿Cuál puede ser ese futuro o escenario del sistema de salud en el corto, mediano y largo plazo? Lo primero con lo que quisiera empezar es que a veces encontramos muchas personas que hablan del sistema de salud, pero que no lo conocen, no lo entienden, ¿cierto? Dentro de ellos, algunos de nuestros congresistas a veces hacen expresiones del sistema y muestran que no entienden muy bien su esencia. Entonces vamos a empezar con ese primer momento y es entender el marco de nuestro sistema de salud. Todos los sistemas de salud del mundo se enfrentan al mismo reto: garantizar lo que se quiere garantizar con la plata de la cual se tiene disponible y proteger financieramente a los hogares. O sea, el objetivo de un sistema de salud es garantizar que las personas puedan acceder a los servicios, que esos servicios se presten con calidad y que sea a un costo que el país pueda soportar. Y todos los países del mundo intentan responder a esos tres elementos de diferentes maneras: sistemas públicos, sistemas mixtos, sistemas privados, ¿cierto? Y nosotros le apostamos a un modelo que la descripción técnica es
un modelo de aseguramiento bajo un esquema de mercado regulado. Esa es la definición técnica de nuestro sistema de salud, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es ese término, esa mezcla de términos que puede sonar confuso y realmente es muy sencillo, pero hay que entenderlo? Nosotros decimos que somos un modelo de aseguramiento. ¿Somos un modelo de aseguramiento? Sí. ¿Tenemos aseguradoras? Sí. ¿Las EPS se constituyen como aseguradoras? Sí. ¿Dicho por quién? Dicho por la Corte Constitucional. Ya años atrás esta discusión se dio y las EPS sí fungen como aseguradoras. ¿Cómo funciona el aseguramiento? Pues el gobierno, ¿cierto? Básicamente capita con la EPS a una población, le entrega a una población, la capita, la asegura. Ahí se da el modelo de aseguramiento. ¿Por qué? Porque es esa EPS la que tiene que asumir el costo de las necesidades en salud de esa población afiliada. Es decir, le transfiere un riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo financiero. Vamos a ver que la dinámica de los sistemas de salud es la transferencia del riesgo financiero en todos los sistemas de salud del mundo, ¿cierto? Nosotros le apostamos un modelo de aseguramiento, el gobierno le transfiere ese riesgo a una aseguradora que es la EPS. Ahora, ahí se da la figura del aseguramiento. La EPS es quien asume el costo de los riesgos en salud de una población. ¿Dónde se da la regulación? En que es el gobierno el que define cuánto es la UPC, es decir, cuánto voy a pagar por ese seguro, y es el gobierno el que define qué servicios debe cubrir el asegurador. Es decir, en un modelo de aseguramiento de competencia, es la aseguradora la que define qué cubre y cuánto cobra. En este modelo es el gobierno el que dice qué va a cubrir y cuánto le va a pagar. Ahí se da la regulación, ¿cierto? Además de toda la normatividad que emite el gobierno, donde, por ejemplo, le dice a la EPS, usted no puede, comillas, escoger o rechazar un afiliado por su condición de salud. Ahí se da la regulación. Ahí tenemos la figura del aseguramiento, la figura de regulación. ¿Dónde se da la figura de mercado? Pues que las EPS compiten, comillas, por cuál de ellas tiene más afiliados. ¿Qué quiere una aseguradora? Tener afiliados, pero no solo tener afiliados sanos. El negocio de una EPS es que se le afilien personas que aporten el valor de la UPC, que en términos generales en promedio está sobre los 144.000 pesos mensuales, es decir, cada uno de nosotros representa para su EPS en promedio 144.000 pesos mensuales y con eso tenemos derecho a toda la cobertura del plan de beneficios en salud. Entonces, ¿qué quiere un asegurador? Afiliados sanos. Ese es el mercado porque él compite. Todas las aseguradoras ofrecen el mismo plan de beneficios, entonces la diferencia no está en el producto. La diferencia de un asegurador a otro va a estar en la red de prestadores que pueda constituir. Y eso es lo que hace que sea más atractivo para, comillas, ese mercado que son los afiliados. De ahí tenemos un primer incentivo. Cuando yo soy asegurador, yo quiero asegurar personas sanas. Al otro lado de ese triángulo tenemos las IPS, los prestadores. Aquí tenemos la figura de una IPS, pero pueden ser aquí también en este extremo los profesionales independientes. ¿Y ellos en qué están? Ellos son prestadores de servicios, ¿cierto? Tienen una regulación del Estado, todo el tema de habilitación, acreditación, inspección, vigilancia y control, eso lo hace el Estado, ahí está la regulación. Y el mercado, él tiene dos tipos de mercados. Él tiene un mercado pagador y un mercado usuario, ¿cierto? Él tiene un asegurador y él compite por los aseguradores. ¿Y qué asegurador quiere usted como prestador? Un asegurador sano, un asegurador que financieramente, porque esa es la forma en que se mide la salud del asegurador, que financieramente esté bien, que me pueda pagar los servicios que yo voy a prestar. Y ese usuario, pues ese paciente, va a depender de la modalidad de pago. Y aquí es donde los modelos de contratación empiezan a tornarse como esa alquimia en los sistemas de salud. Si yo trabajo por evento, yo quiero que lleguen muchos pacientes
y ojalá muy enfermos, porque voy a vender más servicios y en cada servicio que yo vendo, pues tengo un margen de utilidad, un margen de ganancia. Si yo tengo un contrato por capitación que solo aplica al primer nivel de atención, pues yo espero que los pacientes ojalá estén sanos y que no demanden una frecuencia de servicios ni media ni alta, sino muy baja, porque entre menos demanden, mayor será mi margen de utilidad como prestador. Si yo tengo en una clínica un modelo tipo PGP, que también es un modelo prospectivo como la Capita, el fenómeno es similar. No quiero que estén muy enfermos, porque entonces vienen y demandan muchos servicios y a mí ya me dieron un valor global por la atención de los pacientes. Entonces vamos a ver que lo que hace el gobierno, perdón, lo que hace el gobierno es transferir el riesgo financiero al asegurador y ese riesgo financiero es la expresión de la enfermedad del paciente. A más pacientes enfermos, pues mayor costo financiero tiene el asegurador, mayor riesgo financiero se materializa. Por eso en las modalidades de contratación vamos a ver una tendencia de los aseguradores de incluir modelos de contratación donde se comparta el riesgo, los paquetes, o se transfiera parcialmente el riesgo, los PGPs. ¿Para qué? Para que tanto asegurador y prestador tengan objetivos similares. ¿Por qué? Porque la modalidad del evento busca el prestador prestar muchos servicios para mejorar sus ingresos y eso implica pues un castigo para las finanzas del asegurador. Por eso es que en los sistemas de salud en general, los modelos de contratación por evento no son los modelos ideales y los modelos que producen mejores resultados. Entonces, para cerrar esta primera parte, nuestro sistema de salud es un modelo de aseguramiento donde el gobierno asegura a la población con las EPS y le transfiere el riesgo financiero. Las EPS buscan a través de modelos de contratación compartir o transferir el riesgo con las IPS. Y la gestión del riesgo financiero es la respuesta a la gestión del riesgo en salud de la población afiliada. Ese es el principio de nuestro sistema de salud. Por eso cuando dicen es que el negocio de la EPS es la enfermedad, uno dice, creo que no lo está entendiendo muy bien, porque el asegurador lo que más le conviene es tener afiliados que nunca vayan, que nunca demanden servicios, y ese es su mejor negocio. Un usuario que demande servicios no es buen negocio para un asegurador. Ahora, es importante entender en esta dinámica de tercer pagador cómo sucede la operación o la prestación del servicio. Mire, el prestador ordena el servicio, cobra el servicio, pero él no recibe el servicio. Él ordena y se lo presta al paciente. El paciente recibe el servicio, pero él no lo ordena y él, comillas, no lo cuesta. Sí, él cotiza, pero muchas veces los servicios son mucho más costosos que lo que él cotiza. Y la EPS paga por el servicio, pero no lo recibe y tampoco es quien lo define. Esa es la modalidad que se denomina en la teoría del tercer pagador. ¿Qué buscan los sistemas de salud que tienen este tercer pagador? Un comprador inteligente de servicios de salud. Ahí es donde nosotros tenemos enmarcado nuestro sistema de salud. Ahora, ¿qué tenemos cubierto? Tenemos cubierto por la ley estatutaria, partiendo de la ley estatutaria, todo lo que esté aprobado y que no esté expresamente excluido. Eso quiere decir que tenemos un sistema de salud con unas coberturas que tienden al infinito, lo que no va de la mano con casi ningún sistema de salud en el mundo. Quizás el más parecido en ese diseño puede ser el sistema holandés, que tiene unas coberturas también bastante amplias, pero tiene un gasto de bolsillo alto y muy especialmente en el primer nivel de atención hay muchas cosas que se pagan de gasto de bolsillo, también tienen un poder adquisitivo diferente. Entonces, nuestro sistema de salud tiene dos bolsas, lo que llamamos el PBS, Plan de Beneficios en Salud con cobertura de la UPC, que es lo que hemos denominado siempre el Plan Básico de Salud.
Y tenemos lo que se cubre por presupuestos máximos. Lo que no está en el listado explícito del PBS, que se cubre con la UPC, se cubre con los presupuestos máximos. Y esas son las dos grandes bolsas que nosotros tenemos en el sistema de salud, que cada vez se ha ido llevando más recursos del no PBS, de los presupuestos máximos al PBS, y la tendencia y el espíritu del sistema es que todo esté en una sola bolsa que sea cubierta por la UPC. ¿Listo? ¿Cuáles son los retos y novedades del sistema? ¿Cierto? Cuando nosotros veíamos 2023 y analizábamos 2024, ¿qué se veía venir en el contexto? Teníamos varios elementos. Primero, incertidumbre. Esa era la emoción predominante. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aprobar la reforma? ¿No se va a aprobar? ¿Se va a quedar, la van a aprobar y se va a quedar en Corte Constitucional? ¿Cierto? Mucho de lo que está ahí se puede hacer por decreto. El gobierno lo va a hacer por decreto. O definitivamente, si la reforma no fuese aprobada, el gobierno va a aceptar y va a cambiar el camino. ¿Qué va a pasar con la prestación? ¿Qué va a pasar con el aseguramiento? Su migración a las gestoras. ¿Invierto? ¿No invierto? ¿Me quedo? ¿Me voy? Obviamente, desde el año pasado, especialmente desde el segundo semestre del año pasado, empezábamos a ver un marcado estrés financiero en el sistema, un problema del flujo de recursos financiero, tanto de lo PBS como de lo no PBS, ¿cierto? Especialmente de lo no PBS. Digamos que el estrés financiero de lo que está con cargo a la UPC está dado por suficiencia, es decir, la plata no alcanza. Y en presupuestos máximos se daba, además de que había un gasto incremental, era a un atraso en los pagos. Pero eso sí, podíamos ver, y el año pasado vimos cómo varias EPS manifestaron la gran preocupación por ese estrés financiero que estaba viviendo el sistema. Luego de esto iba el relacionamiento de los actores. El sistema de salud tiene una particularidad y es que negociamos en la mutua desconfianza. Generalmente en administración se dice que uno hace negocios con los amigos y con personas en que confía. En salud, nosotros muchas veces negociamos en la mutua desconfianza. El asegurador negocia con la IPS y le preocupa si la IPS le va a sobrefacturar, si le va a facturar adecuadamente, ¿cierto? Si no va a urgencializar pacientes. Y la IPS se preocupa porque la EPS sí le pague, que la EPS no vaya a empezar a glosarle servicios, no le vaya a empezar a generar cartera. Y en esa mutua desconfianza negociamos los actores del sistema, ¿cierto? Y lo otro era el gran reto de tener conversaciones diferentes. Y cuando hablábamos de tener conversaciones diferentes era dejar a un lado el juego de echarnos la culpa. Siempre que nosotros hablamos en el sistema de salud, siempre escuchamos cómo buscamos echarle la culpa a otro actor. Le echamos la culpa a la EPS y decimos que es que la EPS no quiere sino contener el costo, que la EPS tiene un negocio. Los de la EPS dicen que son las IPS las del negocio, que mire que las IPS siguen creciendo, cada vez tenemos más camas, ¿cierto? Traen tecnología que a veces agrega costo pero no valor. Luego decimos que los médicos también tienen una responsabilidad allí por la inadecuada práctica clínica, por la influencia de la industria farmacéutica, ¿cierto? A veces con el uso, la no adherencia a guías. Luego decimos que es la industria farmacéutica y de proveedores, y así vamos rotando a quién le echamos la culpa. Pero muy pocas veces tenemos conversaciones donde cada uno de los actores diga, venga, yo qué he hecho mal, yo qué puedo hacer mejor. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar el asegurador diferente partiendo de los errores que ha cometido? Igual la prestación, igual los médicos, ¿cierto? Hoy tenemos una discusión, el tarifario. Y es claro que si vamos a hablar de tarifarios, adelantándome un poco, pues la prestación quiere un tarifario piso, el pagador quiere un tarifario techo, la prestación quiere el SOAT como referencia y pues el asegurador no quiere un SOAT como referencia y hoy vimos en esa que podemos vislumbrar de lo que podría ser el manual tarifario único, claramente las tarifas no van a estar en el tarifario SOAT. Entonces esto nos obliga a que todos los actores tengamos conversaciones diferentes, mirando cómo podemos proponer mejor.
Ahora, ¿qué tenemos en el 2024? Hablando de estrés financiero, porque todos los sistemas de salud del mundo tienen base financiera, no es solo el colombiano. En todos los sistemas de salud del mundo, públicos, universales, los servicios de salud tienen un costo, los insumos tienen un costo, el médico tiene un salario, ¿cierto? Entonces, todos los sistemas de salud del mundo tienen esa base financiera. La diferencia es cómo nos organizamos, de dónde sacamos los recursos y cuánto dinero invertimos. Dentro de los países latinoamericanos, nosotros somos el país que más puntos del Producto Interno Bruto aportamos al sistema de salud. Pero si nos comparamos con otros países como los de la OCDE, pues somos de los países que más poco dinero invertimos en el sistema de salud, en términos de valores netos. Entonces, ¿qué tenemos en el 2024 en esta dimensión? Partimos de la resolución 2364. ¿Qué es eso? Es la resolución que define el incremento de la unidad de pago por capitación, de la UPC. ¿Y por qué la tocamos? Porque partiendo del incremento de la resolución de la UPC, de ahí para abajo van a incrementar los valores de las negociaciones de un año a otro entre EPS y prestadores e indirectamente entre prestadores y médicos. O sea, eso se traslada a toda la cadena. ¿Cuál fue la discusión de la 2364, el incremento de la UPC este año? La UPC incrementó 12.01%. Ese fue el incremento. Entonces uno podría decir, bueno, entonces el incremento de la EPS a la IPS va a ser el 12 y el incremento de la IPS al médico va a ser del 12. Pero resulta que no es tan plano el ejercicio, porque entonces tenemos que mirar que realmente el ajuste por inflación fue 9.7. El 2.08 adicional fue por lo que pasó de lo no PBS al PBS. Entonces ya no hablamos de 12, hablamos de 9.7, ¿cierto? Y en ese elemento del 2.8, es decir, lo que pasó de lo no PBS a lo PBS, lo que muestra la historia y la evidencia es que lo que se incluye al plan de beneficios tiende a bajar de precio. ¿Por qué? Porque se disparan las frecuencias. Cuando algo entra al plan de beneficios, sus frecuencias de uso se incrementan. Históricamente lo hemos visto. Varios elementos. Uno de ellos, ya no hay MIPRES, es mucho más fácil formularlo. Y otro elemento es la diferencia de frecuencias de uso de las tecnologías no PBS entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Cuando algo entra al plan de beneficios, la industria farmacéutica inmediatamente cambia su market share y quiere que las frecuencias de uso del contributivo se repliquen en el subsidiado y ellos crecer exponencialmente en ventas. ¿Eso qué genera? Que ese 2.8 de inclusiones, aunque se baje el precio de una tecnología, por el incremento de frecuencias sea insuficiente, que es lo que se han venido quejando las aseguradoras, no en este periodo, sino todos los años, y lo han vivido. Y quienes hemos estado sentados en la silla de la IPS, en la silla de la EPS, en la silla de la industria farmacéutica o en la silla de la academia, hemos podido analizar esas tendencias y evidenciar que este fenómeno en más o menor proporción ocurre año tras año. Entonces, ese 2.8, ¿qué nos lleva? A que nosotros tengamos hoy el 96.7 de los principios farmacológicos incluidos. Incluyeron 80 CUMS nuevos, ¿cierto? Y tengamos el 97% de los procedimientos incluidos dentro del plan de beneficios. O sea, muy pocos países del mundo dan una cobertura tan amplia. Y ninguno lo da con 144.000 pesos. Trasládelo a dólares, a libras, a yenes, a la moneda que tú quieras. El otro elemento es que esta resolución planteaba también una asignación a los equipos territoriales de salud del 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que de ese 9.7, sin contar que el 2.8 era insuficiente y que la EPS buscaría rescatar 1 o 2 puntos más para cubrir ese incremento de inclusiones, tiene que sacar 5% para los equipos territoriales de salud. Eso quiere decir que ya la UPC
no es del 9.7, sino del 4.7. Es decir, ya queda automáticamente por debajo de la inflación y automáticamente por debajo del incremento del salario mínimo, que son los otros dos referentes dentro del sistema para calibración de tarifas. Es por eso que las negociaciones, y lo comentábamos, quizás el año desde 1993, ahora, el año más incómodo para tener negociaciones IPS y EPS era este año, porque era el año donde por primera vez, cuando uno hacía este análisis global, pues el incremento de la UPC estaba por debajo del salario mínimo, por debajo de la inflación. Y si a eso le sumábamos que en el año 2023 tuvimos un incremento de frecuencias dado por el post-COVID, dado por la carga de enfermedad que no se atendió en pandemia y que llegó después, y dado por el incremento de frecuencias por incertidumbre, pues eso hacía mucho más insuficiente la UPC. Por eso es esa discusión que escuchamos nosotros, ministerio, EPS, ahí las IPS quedan un poco al lado, de la insuficiencia de la UPC, pero también esto es lo que genera que la conversación EPS, IPS de incremento de este año, en muchos escenarios fue muy tensa y en algunos escenarios la propuesta de incremento fue cero, ¿cierto? O sea, no subir tarifas de un año a otro, o en algunos casos hasta mirar cómo se podría disminuir o llevar esa tarifa a la baja por la presión financiera del contexto, del entorno. Primer elemento. Segundo elemento, reforma del sistema de salud, ¿cierto? De la reforma del sistema de salud, ¿qué vamos a mencionar? Vamos a mencionar los capítulos grandes para entender un poquitico su esencia. Primer elemento, cambio en la gobernanza. Tomaba mayor control el ente territorial desde el ministerio. Se creaban una serie de instancias, Consejo Nacional de Salud, consejos territoriales de salud, ¿cierto? Que iban a hacer el análisis de la salud en la población y la toma de decisiones. Entonces, uno de los elementos que desde la academia y desde los diferentes técnicos del sistema levantábamos la mano es, se crean una serie de instancias donde se mezclan las responsabilidades en la toma de decisiones y se crean una serie de estructuras que no veíamos la capacidad de respuesta, es decir, unos consejos territoriales, unos comités, donde el perfil en las ciudades pequeñas y en los municipios pequeños decía, no cuentan disponibilidad con el talento humano necesario, salubristas, epidemiólogos, para cumplir con las herramientas o con los elementos que se planteaban allí. Un segundo elemento era los CAPS como eje del sistema, los centros de atención primaria en salud, ¿cierto? ¿Y dónde estaba la discusión de los CAPS? Digamos que el mensaje o la propuesta era que ya tú no estabas afiliado a una EPS, en este momento gestora, sino a un centro de atención primaria en salud en la geografía de tu territorio. Uno podría decir, eso tiene una lógica de lo que se denomina decilo territorial, ¿sí? Una población en un territorio. Las inquietudes se empezaban a plantear sobre la capacidad de ese CAPS, porque entonces ese CAPS tenía que asumir unas responsabilidades de torre de control del paciente, de navegación del paciente, de referencia y contrarreferencia del paciente, de diagnóstico territorial y de formulación de plan territorial en el territorio, de gestión con el segundo y tercer nivel de la navegación del paciente de las citas, y una gran inquietud era si esos CAPS iban a tener esa capacidad y qué iban a necesitar en talento humano y en recurso financiero, y de dónde iba a salir ese recurso financiero. Pero cuando se mezclaban los CAPS con las gestoras, con la figura de gestoría, surgía otra pregunta. Si yo me afilio al CAP de mi barrio, pero se nos dice que seguimos perteneciendo a la misma gestora, ese CAP se tiene que entender con 2 o con 3 o con 4 gestoras diferentes. Ese era un escenario. Otro escenario era, no, el CAP en el barrio se territorializa y en ese barrio se asigna una gestora. Entonces se decía, ¿y dónde queda la libre elección? Si yo por estar en un barrio amarrado a un CAP, quedo amarrado a una gestora. Esos elementos
faltaban de claridad, nunca se dio claridad en el debate, siempre se dijo que eso se reglamentaría después, y esa no claridad era inquietante, porque iba de la mano con otro elemento. ¿Cuál era el estándar de talento humano de un CAP? Es decir, se decía que los CAPs eran para 20.000 habitantes. Perfecto, pueden ser 10, 20, 30 o 50, no hay problema. Desde que la capacidad física se adapte adecuadamente puede funcionar. La pregunta era, ¿cuál era el estándar? Es decir, para 20.000 usuarios, ¿cuántos médicos debo de tener? ¿Cuántos médicos generales? ¿Y por qué esta pregunta era importante? Porque si yo tengo un médico para 20.000 usuarios, pues eso me cuesta alrededor de unos 10 millones de pesos, ¿cierto? Costo full de ese médico, contrato laboral con todo. Pero un médico para 20.000 usuarios, pues por extensión de uso me dice que no va a tener oportunidad de citas. Pero si yo tengo 2 médicos por 20.000 usuarios, es decir, un médico por cada 10.000, ya ese CAPS solo en honorario médico me va a costar 20 millones. Pero si yo tengo un médico por cada 5.000 usuarios, o sea, voy a tener 4 médicos, ya ese CAPS pasó a costar solo en horario médico 40 millones. Y si ese CAPS va a tener un estándar de lo que vemos en el sistema de salud para un médico comunitario que atiende a la familia, pues debería de ser no más de 2.000, un médico por cada 2.000, eso diría que necesitaríamos 10 médicos por cada CAP y cada CAP solo en honorarios médicos costaría 100 millones de pesos. Esa pregunta y esa discusión se planteaba por eso, porque de acuerdo al estándar de talento humano, y eso que hablando solo de médicos generales, pues va a ir el costo de sostenimiento del CAP, no solo de hacer el CAP. Esa era la discusión que se tenía en ese capítulo, ¿cierto? Las redes integrales de servicios de salud, que en un principio cada CAP iba a tener un hospital o una clínica asignada, y ahí se planteaba la discusión de si yo no quiero ese hospital, yo me podía afiliar a otro CAP. Inicialmente se dijo que no, que porque tenía que haber unidad familiar. Después se planteó que mucha gente quería tener el CAP cerca al trabajo porque le quedaba más fácil la gestión de la atención en salud. Y ante eso dijeron, bueno, sí, se puede abrir. Entonces el concepto de integridad familiar se perdía. Luego se discutió si cada CAI iba a tener una reintegrada y se dijo que no, que iban a ser o las gestoras o los consejos territoriales. Entonces quedó en una zona poco borrosa cómo se iba a conformar esa reintegrada. Si el paciente podía ir libremente a donde quisiera. Eso podría ser altamente ineficiente e inequitativo el sistema, ¿cierto? En detrimento de la red pública versus la red privada en ciertos territorios. ¿Cierto? Por ejemplo, en Cali, pues la gente probablemente iba a tener una predilección por una red como Imbanaco, Valle del Lili, que por el Hospital San Juan de Dios o el Hospital de los Chorros. Entonces, este tipo de discusiones se plantearon allí y no se tenía claridad de cómo se construía la red y quién la iba a gerenciar. Es decir, la contrataba la gestora, la define el Consejo Territorial de Salud, va a responder al CAP o va a responder a la población afiliada a la gestora. Esos puntos eran los que iban quedando ahí en el aire. Luego hablábamos del Sistema Público Único de Información y ahí surgían 2 elementos. Se planteaba, se proponía un modelo preventivo y predictivo, que es un ideal. El problema para tener un modelo predictivo es que se tiene que tener data, big data para gestionarla. Y nosotros tenemos hoy información, pero la tenemos en diferentes sistemas de información. Ni siquiera todos los hospitales públicos tienen el mismo sistema de información, mucho menos las clínicas privadas y mucho menos las EPS. Entonces se decía, no, vamos a tener un sistema público de información y en 6 meses lo migramos y en 6 meses tenemos toda la Big Data. Quienes hemos vivido un cambio de sistema de información en una IPS, en una sola clínica, sabemos que al final terminamos teniendo 2 sistemas de información. Una información que migra al nuevo sistema y una información que se queda en el sistema viejo. Entonces era muy difícil que se cumpliera esa migración para que fuera predictivo en un corto plazo de 1 año. El siguiente elemento de discusión era si íbamos a tener un sistema único, cómo iba a ser el control de esa información.
Yo como médico ingreso al sistema y puedo ver cualquier historia clínica de cualquier paciente en cualquier parte. ¿Dónde quedaría la integridad de la historia clínica? Hace un poco tiempo, 2 años ya, nos pasó con una clínica donde llegó un personaje famoso, un accidente de tránsito, y tuvieron que llamar a 100 personas de esa clínica a rendir descargos porque accedieron a la historia clínica del paciente sin estar en su servicio, porque era una persona famosa. Entonces ahí empezaban esos elementos, además de mencionar lo que implicaría tener la cantidad de servidores que deberíamos de tener nosotros para tener un sistema único. Entonces, en escenarios de análisis anteriores siempre se ha hablado de un sistema interoperable, donde migrara la información mínima, pero que se pudiera tomar decisiones. ¿Por qué? Porque decíamos, no, vamos a construir un solo sistema. Venga, empecemos por el tipo de historia clínica. La historia clínica materno-perinatal tiene unos criterios, la historia clínica pediatría tiene unos criterios, la historia de reumatología tiene otras necesidades, la cardiovascular tiene otras necesidades, y desarrollar y unificar todos esos elementos, pues toma tiempo, mucho más de los 6 meses o 1 año que planteaba la reforma. Entonces era como la discusión que se tenía allí. En el capítulo de las empresas gestoras de salud y vida, ¿cierto? Pues se discutía que no había claridad en las funciones. No quedaba claro qué era lo que iban realmente a hacer y cuál era su responsabilidad. Y al final se terminó discutiendo si ese 5% que se les iba a dar a ellas de pago realmente se justificaba si no iban a asumir ningún riesgo financiero. Entonces pasamos de decir que las EPS son un negocio a crear las gestoras y de verdad volverlas un negocio de transacción. Le doy el 5% por una administración que si le va bien le doy 3 puntos más y si le va mal pues yo asumo el riesgo, que es un poco la crítica que han hecho algunos congresistas en los debates que se han dado en el Congreso de la República. ¿Qué discusión había allí? No había claridad de funciones. Hoy ya en los mentideros políticos se hablaba de un proyecto de reforma consensuado, gobierno y EPS, un proyecto mucho más corto, alrededor de 50 páginas, centrado en la claridad de funciones de las EPS en su transición a gestoras. Realmente para una EPS, hacer el tránsito a gestora puede ser una muy buena opción, porque es que yo recibo unos recursos donde yo tengo que garantizar que opero con menos de esos recursos para tener una utilidad y no asumo el riesgo. Por eso vemos cómo paulatinamente en todo este debate las EPS han ido dejando de estar tomando la bandera y el protagonismo de la discusión de ese proyecto de reforma. Y el otro elemento era la temporalidad, ¿cierto? El gobierno planteaba una transición de 2 años y lo que los opositores al proyecto de reforma decían es que en 2 años era un periodo demasiado corto para realizar esa transición de una manera adecuada y sin afectar la prestación. Entonces, uno podría discutir lo que quiere la reforma en esencia, que uno dice tener control financiero, giro directo, que las EPS no asuman el dinero, ¿cierto? Que se fortalezca el nivel primario, que se fortalezca la red pública, todos esos elementos en que en general podemos decir que casi todos los actores están en consenso. Todos los actores, la academia, los técnicos, la prestación y el aseguramiento, y aún los pacientes, están de acuerdo en esas premisas: fortalecer la red pública, fortalecer la red primaria, ser un modelo más preventivo, ¿cierto? La gran discusión se da no en el qué, sino en el cómo. ¿Cómo se reorganizaría el sistema para dar respuesta a eso? Y allí es donde empezaba a complicarse el escenario de discusión del proyecto, en los cómo. Desde un elemento, factibilidad financiera. Sin factibilidad financiera es muy complejo dar el paso, porque es como decir, vámonos de paseo, pero tenemos gasolina de aquí, de Medellín, vamos a tener gasolina hasta Santa Rosa de Osos y de ahí para llegar hasta Coveñas no sé si vamos a llegar.
Y esa era la discusión, porque la factibilidad financiera que entregó el ministerio, pues nunca fue un concepto de factibilidad, fue simplemente un análisis de proyección financiera con un elemento que planteaba el Ministerio de Hacienda, y es que en el tiempo el costo del sistema de salud iba a bajar, lo cual no ha demostrado ningún sistema de salud del mundo. Canadá, España, Inglaterra, todos los sistemas de salud del mundo basados en modelos preventivos, basados en modelos de atención de red pública y aún los de red privada, demuestran que la prevención de algunas enfermedades no necesariamente bajan el costo, porque si bien esas enfermedades disminuye la carga de morbilidad y de mortalidad, incrementa la expectativa de vida. Y con la expectativa de vida aparece la demanda de otros servicios de salud. Es decir, la prevención en salud no disminuye el costo en salud, mejora la expectativa de vida y puede mejorar la calidad de vida, pero no disminuye el costo. Por eso ese fue el otro gran debate que se le hacía a ese proyecto de reforma. ¿Qué sucedió entonces? Entonces el proyecto de reforma pasa en la Cámara, llega al Senado, se hunde en comisión séptima, ¿cierto? Y en comisión séptima, pues queda una oportunidad, y es que una convención incidental conformada por los presidentes de todas las comisiones lo revisen y definan si se puede reactivar y debe ir a otra comisión. ¿En qué va ese elemento? Cuatro de los presidentes de Cámara de esas comisiones, perdón, se declararon inhabilitados para hacerlo. Comisión séptima porque ya lo conocía, los otros tres porque de una u otra manera tenían alguna relación con el sistema de salud. La esposa del presidente de la comisión primera es la gerente de una IPS, otro manifestaba que había recibido financiación de otro actor del sistema. Entonces eso se quedó allí, comillas, empantanado, y se le dio prelación a la reforma pensional. Ya hoy, en el partido de gobierno mencionaban que esa vía no era muy buena, no era un buen mensaje, porque eso implicaría que todo proyecto que se hunda en este gobierno o en los gobiernos subsiguientes se buscara revivir por esa vía, es dar un muy mal mensaje al Congreso. Entonces, por esa vía existe la posibilidad, pero está un poco enredada. Entonces, en ese escenario según de la reforma, se interviene en EPS, se interviene Sanitas, se interviene Nueva EPS, se interviene SOS, más las que ya venían intervenidas. El gobierno toma control de alrededor de 25.8 millones de usuarios y sale compensar a decir, yo me voy, yo presento mi solicitud de liquidación. Sura, ya en conversaciones con el gobierno, también había manifestado su interés de salirse del sistema, por eso las acciones que venía haciendo de cerrar el PAC y las otras decisiones que ha tomado. Entonces, en ese escenario se ambienta lo que podría ser la declaratoria de emergencia en salud y se habla de unos decretos, ¿cierto? 7 decretos que podría sacar el gobierno de manera desde el ministerio. El giro directo, decreto de giro directo que ya está, un decreto de movilidad que ya sacaron el borrador para estudio, una normatividad con la creación de la figura de promotores de salud y su reglamentación, el de manual tarifario que se publicó ayer durante alrededor de 6 horas, el de territorialización, el del Plan Nacional Rural, Desarrollo Rural Integrado y el de modelo de salud. ¿Qué tenemos allí? En pie, el decreto de giro directo. Ya está el decreto de giro directo que antes funcionaba para el régimen subsidiado, ahorita se amplía el régimen contributivo para las EPS intervenidas y para aquellas que voluntariamente lo quieran hacer. ¿Qué implica el giro directo? ¿Más dinero? No, no implica más dinero, ¿cierto? Que a veces creemos que giro directo entonces nos van a pagar todo. No, eso no lo implica. Lo que implica el giro directo es que ya la ADRES no le va a girar a la EPS y luego la EPS le va a girar a la IPS. La diferencia es que ADRES le va a girar a la IPS, pero la decisión de cuánto gira y a quién le gira la sigue teniendo la EPS.
O sea, el dueño del dinero, comillas, es la EPS. ¿Qué cambia con el giro directo? Que por lo menos el 80%, 8 de cada 10 pesos que tiene la EPS, la va a girar desde Adres sin que entre a sus cuentas bancarias, sin que haya ese retraso, ese paripaso por la EPS. Pero van a tener la misma plata, es decir, si la EPS recibía 100 pesos y su costo en salud era 120, pues va a seguir teniendo los mismos 100 pesos y se van a seguir quedando 20 en deuda acumulada, porque no tiene más dinero a través de la figura de giro directo. Y es la EPS la que le dice a Adres, a este prestador, gírele tanto, a este tanto, a este tanto, a este tanto. Entonces, el giro directo quita un paso por la EPS, no le inyecta más dinero al sistema y no es garantía de que a mí me van a pagar el 100% de mi factura. Depende de la auditoría, el proceso de contratación que tenga la IPS y la EPS y del dinero disponible por la EPS. Segundo decreto, el de movilidad. En el decreto de movilidad, digamos que la gran discusión del gobierno es que en tiempo atrás se habilitó que un paciente que estaba en el régimen contributivo perdía su trabajo y cumplía criterio para estar en el régimen subsidiado, se podía quedar en la EPS del régimen contributivo bajo la figura de subsidiado. Entonces ahí es donde empieza Sura, Salud Total, Sanitas a tener población del régimen subsidiado sin ser una EPS que se haya habilitado en el régimen subsidiado. Entonces, este decreto de movilidad lo que busca es que esos pacientes que están en el régimen subsidiado vayan al régimen subsidiado, ¿cierto? A una EPS del régimen subsidiado y que no se queden en una EPS del régimen contributivo. Y que a través de esos pacientes y esas UPCs que van al régimen subsidiado se pueda apalancar, pagar, financiar la red pública en los territorios. ¿Por qué? Porque la red subsidiada tiene la obligatoriedad de contratar con la red pública por lo menos el 60%. Y con la población que tiene en control el gobierno a través de las EPS intervenidas, pues se propondría que fuera mayor ese porcentaje de contratación en la medida que el territorio lo permitiera. Eso es lo que es el proyecto de movilidad. El de promotores de salud, lo vamos a mencionar ahorita, que voy a mencionar algo de los equipos territoriales de salud. El de manual tarifario que se presentó ayer, que fue una gran polémica, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Se publicó en la página del ministerio y el ministerio ya aceptó que sí es de ellos y que sí es el proyecto, aunque algunos otros actores del sistema salieron a decir que no se podía decir nada porque era un proyecto que no estaba en pie, pero ya el gobierno dijo que sí. Hay una gran discusión, hay una gran polémica, porque el gobierno dice que fue un gran consenso con diferentes actores y ya varios actores, como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, levantó la mano y dijo, no es cierto que nosotros hayamos sido partes del consenso, estuvimos en alguna parte del proceso, pero no estuvimos en consenso, ni lo avalamos ni formamos partes. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales se pronunció en un sentido similar y hablando con algunas de las clínicas que menciona el ministro del consenso, pues me expresaron clara y explícitamente que nada de lo que estaba en ese tarifario fue lo que se discutió ni fue consensuado con ellos. Y ahorita vamos a hablar dos elementos del manual tarifario. Lo de territorialización es que las EPS, mañana gestoras, estén definidas por territorio, es decir, por ejemplo, en Antioquia, Sura sería un gran jugador, obviamente tiene la mayoría de la población, pero de pronto las otras aseguradoras que hay, Salud Total, Sanitas, pues vengan y digan cuál de las dos se queda, no se queden las dos, se quede solo una y 9 pesos, o sea que en cada territorio, en cada departamento, hayan 2, 3, máximo 4 gestoras, porque eso daría una mejor gestión y una mejor, algunos dicen relacionamiento, otros dicen figura dominante con las redes, ¿cierto? Y eso es lo que se buscaría, la experticia en los territorios. Y lo que tiene que ver con el Plan Nacional Rural, pues tiene que ver con todo
el modelo de llegar a la Colombia profunda, ese 15% del territorio, buscando resolver esas necesidades que son particulares en esos territorios, y el modelo de salud, ¿cierto? El modelo predictivo y preventivo que ha venido pregonando el gobierno. Entonces, hagámosle zoom a dos elementos, hagámosle zoom al manual tarifario, unos comentarios, y a ese plan de promotores, o que son los equipos básicos de salud, ¿cierto? Entonces, el tarifario que se montó, que se quitó, que el ministro dijo que había sido un grave error, este es el comunicado oficial del ministerio. Entonces, ese tarifario donde muchos médicos dijeron, wow, no puede ser, venga, esto está muy desfasado, y el gobierno dijo, tiene errores, pues en el comunicado dice que solo hay 3 tablas de 48 procedimientos quirúrgicos e intervencionistas y algunos servicios de internación y derechos de sala que están inadecuados, lo cual significaría que más del 98% del tarifario, pues sí sería la propuesta del ministerio. Entonces ahí viene una gran polémica de si fue un consenso o no hubo consenso y si lo que propone el ministerio es realmente viable, ¿cierto? Hay varios elementos que llaman la atención en el manual tarifario, como que si se define que el paciente debe de ir a recuperación a la UCI, o sea, si es un paciente grave, se reconoce la liquidación del procedimiento quirúrgico solo al 70% del derecho de sala. Es decir, castigamos a la IPS porque el paciente fue muy grave y termina en la UCI. Entonces esos son de los elementos que los técnicos dicen, venga, un momentico, esto no tiene lógica. O el otro elemento, si un paciente fallece durante la realización del procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Solo se facturará el 70% del procedimiento. Entonces uno dice, venga, espere, miremos, entendamos qué hay dentro de la tarifa integral para entender si ese 70% sí puede responder al procedimiento. Es decir, cuando hablamos de tarifa integral es un paquete. Pues si ese paquete tenía incluidos 6 días de estancia o estancia en UCI y el paciente pues falleció en la cirugía sin haber ido a la estancia o a la UCI, pues uno diría, de pronto podría tener algo de lógica ese 70%. Pero si en la tarifa integral solo está el procedimiento quirúrgico, no tendría aplicación porque muchas veces ese paciente que fallece en cirugía se sometió a procedimientos, a consumo de recursos mucho más allá del costo promedio de un evento. Entonces, este tipo de discusiones surgió y obviamente una de las discusiones que más se dio fue el valor de las consultas, ¿cierto? Entonces, ahí está el valor en VVs, que es, no utilizaron la VT, sino la VV, ¿cierto? Que es otra medida que es más baja, pero que el problema no es que una VV valga 10.900 y la VT en 47.000, porque pues eso simplemente pues, se transforma. Ya no digo que es 4.9, sino que es 1.2, ¿cierto? Sino que es la indexación a futuro. Es decir, cómo se va incrementando y ajustando esto en el tiempo. Entonces, los técnicos se sientan y dicen, indexado de esta manera, lo que esto genera es que en el tiempo se pierda poder adquisitivo en el manual tarifario. Ahora, si vamos a mirar simplemente esto, si una VV vale 10.900 pesos, hagámoslo con 10.000, la tabla del 10.000 es mucho más fácil. Eso quiere decir que una consulta de ginecología, de hematología, de hepatología, de infectología, estaría alrededor de los 50.000 pesos, ¿cierto? Lo mismo que una consulta de medicina alternativa ayurveda, homeopática o medicina tradicional china, por ejemplo. Entonces, aquí hubo una gran polémica, uno por el valor y dos porque habían procedimientos que a veces uno diría si sí están al mismo nivel. Entonces, esta polémica ¿en qué desencadenó? Que el gobierno quitara el proyecto de su página, que dijera que lo iba a revisar,
pero en el comunicado dicen que solo son 48 procedimientos los que estarían en la tarifa inadecuada. Esto seguramente se va a prestar para más debates, para buscar el consenso. Digamos que cardiología, algunos procedimientos de radioterapia tienen unas tarifas muy buenas, ¿cierto? Algunas que se discutía hasta desproporcionadas en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, el PET-scan está tarifado en 4 millones de pesos y hoy un PET-scan en el modelo, en el sistema de aseguramiento, se podrían estar encontrando en 2.500.000, 3 millones de pesos. Entonces, desbalances como esos, cosas muy ajustadas, como las mamografías, ¿cierto? El valor de la mamografía de 60.000 y bilateral de 90.000, digamos que es un precio que puede estar muy ajustado. Pero por el otro lado teníamos, por ejemplo, el TAC, que comparado con el tarifario SOAT pasaba de 740.000 a 137.000 pesos. Entonces decía, ¿quién va a querer prestar el TAC? ¿Cierto? O la cama de UCI, que en promedio estaba el tarifario SOA alrededor de los 2.500.000 y que en esta propuesta de tarifario estaba alrededor de 700.000 pesos, que ahí alguien de una IPS decía, ese costo de 700.000 pesos es el costo de una cama en UCI sin nada. O sea, creo que se equivocaron en la toma del valor en alguna de las tablas que hicieron, pero esos eran simplemente comentarios. En el proyecto de resolución de los equipos territoriales de salud, que también salió del proyecto de resolución, ese 5% de la UPC, pero salió, pero también fue cuestionado y tenía grandes visos de ser demandado, porque claramente desfinanciaba el sistema de salud y la UPC, y por eso creemos que el gobierno no ha ido avanzando. Pero ¿qué planteaba este proyecto de resolución? Que cuando veía los requisitos para la conformación de los equipos básicos de salud y uno leía los requisitos, pues básicamente los únicos que podían conformar equipos básicos de salud eran los hospitales públicos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se decía, mire, simplemente se está buscando financiar la red pública, vías para financiar la red pública, pero con muchas inquietudes sobre el impacto real de esos equipos básicos de salud. Es decir, si ese 5% de la UPC invertido en equipos básicos de salud, sí iba a tener la tasa de retorno de ahorro para el sistema de salud. Porque una cosa es un equipo básico de salud en el territorio, con un fonendo y un tensiómetro, y ordenando, mandando exámenes interconsultas a la ciudad. Y otra cosa es si yo tengo un equipo básico de salud con un poquito más de capacidad resolutiva, con equipos de POCT, con la posibilidad de hacer consulta sincrónica y asincrónica con un especialista, ¿cierto? Para definir si el paciente se remite o se puede manejar en el territorio. Es decir, utilizando otras herramientas adicionales más allá de un equipo que simplemente va a caracterizar y a decir cuál es la estructura familiar en un territorio. Esas eran el tipo de discusiones que se planteaban. Aquí nos enfrentamos a una gran cantidad de información, demasiada información. Mucha gente habla, mucha gente opina. Como decimos los que nos gusta X o anteriormente Twitter, hoy somos expertos en la guerra de Israel, al otro día somos expertos en tsunamis y al otro día somos expertos en sistemas de salud y ayer todos éramos expertos en la diseño, creación y socialización de manuales tarifarios. El gran reto es tener la capacidad de depurar toda esa cantidad de información, fuentes lo más confiable posibles y evitar el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Nos gusta leer lo que confirme lo que yo creo. Es decir, si yo soy pro reforma, me gusta leer todo lo que dice que la reforma es buena. Si yo soy anti reforma, me gusta leer todo lo que es anti reforma. Entonces ahí tenemos que ser muy inteligentes a las fuentes que vamos a acudir, porque en este escenario pues complejo, muchas personas nos preguntan a nosotros, muchos familiares nos preguntan a nosotros, ¿cierto? Los médicos en Bogotá los bombardearon hace 15 días diciéndole, cerraron Sanitas, cerraron 9 EPS, Compensar se va a ir, dígame qué hago. Y muchas veces los médicos pues no tenían muy claro como qué le digo a mi familiar, cuál es el alcance de lo que dijo Compensar o cuál es el alcance de una intervención. Esta es quizás la definición de nuestro entorno, un entorno buca, una altísima volatilidad,
como se dice una cosa, se dice otra. Estamos casi que todos los días a las 5 de la tarde mirando qué va a pasar, si se interviene, si se liquida, si hay un cambio de población. Hay una alta incertidumbre de qué va a pasar, si va a pasar una reforma a la salud consensuada con un periodo de transición y transformación, si va a pasar una reforma revivida en el Congreso radical, o si en un escenario de no reforma, pues nos vamos a un escenario de gran incertidumbre, emergencia sanitaria y legislación por decretos. Entonces eso genera incertidumbre y la incertidumbre genera parálisis en los actores. El sistema de salud es muy complejo, ¿cierto? No es fácil ni hacer un diagnóstico ni intervenirlo, porque aquí hoy tenemos pacientes, mañana tenemos pacientes, no podemos decir, venga, paremos, hagamos un alto en el camino, reflexionemos, porque hay pacientes, hay vidas humanas, ¿cierto? Que todos los días dependen de las decisiones de los actores. Y obviamente, pues es un escenario bastante ambiguo. En este escenario nos movemos, ¿cierto? Y en este escenario, pues hay una pugna de fuerzas entre el gobierno y los opositores, los técnicos, la academia, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes. Y al final uno quisiera decir, aplicando un término médico, es un buen diagnóstico es un buen tratamiento. Si hacemos un buen diagnóstico, podemos hacer un buen tratamiento de los problemas del sistema. ¿El sistema de salud colombiano es perfecto? No, no es perfecto. Pero cuando lo miramos y lo comparamos con otros, sí estamos dentro de los 20 mejores del mundo en diferentes estadísticas. Tenemos una prestación muy buena. Tenemos 24 clínicas dentro de las 60 mejores de Latinoamérica. Eso habla muy bien de la calidad de nuestro talento humano, de nuestra capacidad técnica, ¿cierto? Cubrimos demasiadas cosas con muy poquita plata. O sea, cuando uno va a otros países y cuenta que con 144.000 pesos y lo extrapolamos a dólares y les contamos todo lo que cubrimos, ellos nos dicen cómo hacen para hacer una perspectiva. Con lo que nosotros cubrimos primero, segundo, tercer nivel de atención, medicamentos, diagnóstico, todo, en España, en esa misma proporción, solo pagan los medicamentos. Es decir, España invierte mucho más dinero que nosotros, tiene coberturas mucho menores y tiene listas de espera mucho mayores. Eso es el reto a lo que se enfrenta nuestro sistema de salud en este momento, en esa pugna de luchas entre diferentes posiciones o entre diferentes poderes, si lo queremos ver así. El reto va a ser un escenario que va a estar muy influenciado por el control del costo, ¿cierto? Las EPS intervenidas pues tienen que buscar viabilidad financiera. Las EPS que no están intervenidas pues quieren sobrevivir, o sea, Sura, compensar, la decisión de compensar, solicitar su salida del sistema es porque a mí la plata no me va a alcanzar y yo no quiero exponer mi patrimonio, entonces yo prefiero salirme. Algo similar a lo que planteaba Sura en la transición de decir, venga, yo me voy, porque aquí la plata de la UPC no va a alcanzar y pues no voy a poner plata de mi bolsillo si yo no tengo certeza de si voy a seguir o qué va a pasar conmigo a la vuelta de 6 meses o un año. Entonces, esto implica que la gestión del riesgo, como sea, de cualquier manera en la prestación, y hablo de la gestión del riesgo porque al final lo que nosotros hacemos para garantizar o buscar la sostenibilidad financiera es la gestión de ese riesgo en salud. Y ciertamente, en consenso, muchos actores hablamos de una transición dolorosa. Transición dolorosa porque no se hace de la manera más consensuada, aparentemente, ¿cierto? Porque dejar de hacer lo que conocemos, pues nos duele, los cambios no nos gustan. El único cambio que le gusta al ser humano es el cambio de pañal. De resto somos adheridos a las rutinas, ¿cierto? Y pues hay una transición dolorosa porque algunos quieren un cambio y otros dicen que ese cambio es un salto en el vacío. Entonces dicen, venga, no, reforma sí, pero no así. Es como el resumen de la gran discusión que tenemos. ¿Qué necesitamos? Tener conversaciones diferentes, sentarnos, escucharnos, aceptar que todos los que trabajamos en el sistema, de una u otra manera, hemos hecho cosas que podríamos hacer mejor. Y eso es, y ayer lo hablaba el doctor Pino en un space,
decir, venga, aquí todos tenemos que aceptar nuestros errores, ¿cierto? Aquí las EPS han hecho cosas inadecuadas, las IPS han hecho cosas inadecuadas, en los médicos hemos utilizado a veces tecnologías que agregaron costo, pero no agregan valor. No, a veces no somos conscientes de los desperdicios en salud que tenemos a veces con el uso de tecnologías en el sistema. Hay pacientes que abusan del sistema de salud sin lugar a dudas, ¿cierto? A través de las tutelas, a través del uso inadecuado de tecnologías. Entonces, ¿cómo nos ponemos todos a la mesa y proponemos soluciones, ¿cierto? Y ponernos de acuerdo. O sea, tenemos un sistema de salud que tiene cosas muy buenas, tenemos un recurso que es finito y que tenemos el gran reto de cubrir unas expectativas muy altas dentro de lo que son los servicios incluidos en nuestro sistema de salud. Y especialmente nos estamos jugando el sistema de salud de nuestros hijos, ¿cierto? El sistema de salud resistirá la prestación en un tiempo, ¿cierto? Pero si no lo hacemos sostenible, pues son las nuevas generaciones los que realmente se van a enfrentar a un sistema de salud quizás más restrictivo que el que nosotros tenemos ahora. Por eso la reflexión final tomaría una frase de Albert Einstein y es: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. O sea, si nosotros no pensamos distinto, si no nos salimos de ese juego del señalamiento mutuo, de buscar culpables, pues difícilmente vamos a buscar encontrar una salida consensuada y lo menos traumática posible para los actores, especialmente para los pacientes. ¿Y por qué digo pacientes? Porque en cualquier momento, cualquiera de nosotros va a ser no solo el médico, sino paciente dentro del sistema o cualquiera de nuestros familiares. Eso era lo que yo había preparado para hacer este ejercicio, este primer bloque de contexto del sistema de salud. Y bueno, abrirnos ahora a la conversación, al diálogo, como doctora Angélica, doctor Iván, ustedes lo definan. Muchísimas gracias, doctor, por esta intervención muy completa, muy clara, que nos despeja muchas dudas. Ya tenemos algunas preguntas de las personas y los queremos invitar a que escriban o puedan abrir pues su micrófono. De una vez levanten la mano, podemos irles dando la palabra y pueden abrir su micrófono y expresar su opinión o su duda, o pueden escribir en el chat o en el apartado que está al lado del chat en sus pantallas, que es para preguntas y respuestas. Entonces alguien nos pregunta, ¿podríamos decir que si bien se trata de un sistema de aseguramiento, es este imperfecto? Cuando a las aseguradoras les ha ido mal, no conozco que haya un reaseguramiento de estas que cubran sus deudas. Por ejemplo, ante las IPS, ¿cómo se usan los seguros financieros ante siniestros fuera de lo usual? En algún momento en el sistema de salud se plantearon reaseguros para el alto costo, para los pacientes de alto costo. Sí hubo una temporalidad en que fue obligatorio tener esas coberturas, pero se salieron del sistema porque los reaseguros vieron que no era viable. O sea, como la prima que paga el gobierno por un joven de 23 años es la misma si tiene hemofilia o si no tiene nada. O sea, el AEPS no recibía un valor diferencial. Los reaseguros dijeron el riesgo que se transfiere puede ser demasiado alto, los valores a pagar eran demasiado altos para la aseguradora, entonces se dejaron de usar ese tipo de reaseguros, porque las aseguradoras para hacer ese doble aseguramiento pedían unas pólizas demasiado altas y las EPS no tenían cómo llevar dinero de la UPC a cubrir esas pólizas. Por eso no se pudieron materializar en el sistema en el mediano y largo plazo.
Ok, muchas gracias, doctor. También nos preguntan, ¿por qué no se tiene en cuenta la diferencia en tiempos de especialidad, complejidad o el hecho de ser segundas o terceras especialidades en los valores o coeficientes de sus CUPs? Esa pregunta va con el manual tarifario, ¿cierto? Y esa fue una discusión que teníamos ayer. O sea, ¿cómo se define cuál especialidad pesa más o pesa menos? ¿Cuál fue el criterio para darle un valor mayor? Una cosa que se le pidió al ministerio y que creo que las sociedades científicas lo iban a hacer era que explicara la metodología de cómo llegó a esa conclusión para entenderlo, porque no se entiende en ciertas especialidades y segundas especialidades que quedaban al mismo valor de una primera especialidad, en algunas primeras especialidades más altas. Y lo que intuimos, por lo que se ha podido conocer, es que por las fuentes de información que se tomaron, CISPRO, se mezclaron disponibilidad de talento humano y eso fue lo que ponderó y generó esas diferencias, que no necesariamente son técnicamente adecuadas. Por eso, para poder contestar esa pregunta en profundidad, necesitamos que el ministerio acabe de explicar la metodología de los 9.000 procedimientos que están en el manual tarifario para poder entender dónde se generó o por qué se generó esa desviación. Pues ligado con esto, ayer alguien comentaba, las personas que hacen estos manuales, qué background tienen o cómo conocen el sistema, cómo vamos los médicos y las diferentes especialidades, porque daba como a entender que por la forma como habían hecho las tarifas, las personas que estaban haciendo el manual no conocían muy a fondo cómo es el sistema de especialización y subespecialización en Colombia. No sé si usted de pronto puede ampliarnos que pues, las personas que ocupan estos cargos, si son técnicos y qué tan ligados o conocedores del sistema educativo de medicina en Colombia son. Como decimos en medicina, un mal diagnóstico es un mal tratamiento. Y aquí el problema parte del diagnóstico. Es decir, construir un manual tarifario implica partir del costo de los servicios, tener costos. Entonces, un primer elemento. En Colombia, menos del 3% de las IPS tienen costos, tienen costeo. Históricamente han trabajado con manuales tarifarios. Entonces, no tenían un insumo para desarrollar el manual tarifario. Un segundo elemento, y esto pues, es una infidencia, guardando confidencialidad, y es que de 60 clínicas que se llamaron a participar, 30 dijeron que sí, ¿cierto? Le mandaron los formatos a 20 y solo una reportó información. Entonces, no había un sustrato para construir la información, se fueron a fuentes secundarias, CISPRO, ¿cierto? Y en esas fuentes secundarias, pues si tú no haces un análisis como sucede en Twitter, que cogen la fuente y dicen, mire donde hay más frecuencias, en esta IPS le pagan más. Pues si es una IPS de alta complejidad, que presta más servicios y de más alto costo, pues esa IPS cobra más que un hospital de un pueblo. Eso es normal. Pero cuando no conocen eso, pues dicen, miren esta aberración, le pagan mucho a la Fundación Valle del Lili, a la Fundación Cardioinfantil le pagan mucho y al hospital le pagan poquito. Pues sí, porque es que en la Fundación Cardioinfantil hacen trasplante y en el hospital público hacen hospitalizaciones, entonces no les pueden pagar lo mismo. Entonces, sí hay un complemento de los dos, una deuda en la calidad del dato, no hay buena data, y las personas que trabajaron en el sistema no tenían una experticia en costos, aclarando que expertos en costos, economía de la salud en Colombia, en costos de la salud, en costeo, no son muchos tampoco. Yo conozco uno de ellos y me comentó que en una discusión con el ministerio, sí le dijo al ministerio, están errados, eso no se hace así, y hasta yo tuve un espacio, le regalé las plantillas, pero no sabían por dónde arrancar en el proceso. Y estamos hablando de hace 3 meses. O sea que en 3 meses no pueden haber hecho ni la curva ni construir el tarifario. Entonces se fueron con fuentes secundarias y ahí se presta para ese tipo de errores. Ok, o sea que tenemos pues problemas técnicos en la construcción del manual y probablemente también hemos tenido problemas técnicos en la construcción
o en la reconstrucción del sistema. Porque otra de las preguntas que nos hacemos es, las personas que han ido construyendo las ideas para hacer un nuevo sistema, a uno a veces como que le da la idea de que esas personas no conocen bien dónde están las barreras de la población al acceso. Parece ser que estuvieran muy orientados a que las barreras de acceso, por ejemplo, son locativas. Por esto de que tenemos que tener el centro de salud primario cerca de la casa, pensando solamente como que nuestra única barrera de acceso es que el centro esté cerca de la casa, ¿cierto? Como una barrera de transporte. Pero existen otras barreras que no suelen ser muy mencionadas en la reforma, y quisiera pues como que usted nos hablara un poquito de si se ha pensado en cómo, por ejemplo, soportar, ahorita usted lo mencionaba, con telemedicina o soporte o desde las subespecialidades, poder dar más soporte en el diagnóstico al médico de atención primaria, cómo mejorar los problemas que tenemos en tecnología, en manejo de historia clínica, en los datos, incluso usted ahorita lo volví a decir, no tenemos datos de costos, pero también tenemos muchos problemas con que los pacientes consultan a un lugar y luego el médico que los ve en el otro lugar no tiene idea y el paciente tampoco sabe transmitir la información. Ese es otro problema. Tenemos también muchos problemas de cómo educar adecuadamente al paciente. Entonces, en la reforma hay soluciones para eso que los médicos, que seguro que estamos aquí en esta reunión, vemos todos los días. Problemas de información al paciente, problema de tiempo con el paciente, problema de tecnología en el manejo de la data. Cómo la reforma resuelve esas cosas que son las que los médicos nos enfrentamos día a día. Ese es uno de los elementos que se ha discutido, si la reforma resuelve los problemas de fondo. Ser reduccionista y decir que el problema del sistema es quién maneja el dinero, que es quitarle el dinero a las EPS y que lo administre el gobierno, pues es reduccionista porque nosotros nos enfrentamos a un país de regiones, somos muy diferentes. Es decir, nos comparaban con Costa Rica, pero uno decía, mire, es que Costa Rica son 7 millones de habitantes, o sea, eso es 9 EPS. Y tienen unos indicadores muy buenos en unas cosas, pero tienen unos muy malos en otra, y tienen una accesibilidad muy fácil, ¿cierto? Pero si ustedes van a ver, por ejemplo, Antioquia, solo Antioquia, hay municipios que la accesibilidad geográfica pues no es sencilla, ¿cierto? Por eso decíamos, no nos podemos comparar porque tenemos características geográficas diferentes. En el Quindío, el municipio más lejano está a 2 horas por una carretera pavimentada. Tú puedes hacer todo en Armenia. En otros territorios tienes que descentralizar, pero ¿puedes descentralizar todo? Pues no. No podemos colocar un centro oncológico a 30 kilómetros a la redonda de todas las cabeceras, pero sí podríamos mirar cómo resolvemos los problemas con otras herramientas. Entonces, por eso decíamos, Noruega. Vamos a Noruega. Si usted va a ver Noruega, en la parte sur de Noruega está en toda la alta complejidad. Y Noruega tiene un terreno hacia arriba. ¿Y construyeron hospitales en el norte? No, tienen sistemas de referencia y contrarreferencia. Tienen telemedicina. Es cómo utilizamos esas herramientas. Ese tipo de respuestas no están explícitas. Siempre se dice, tenemos una deuda con la Colombia profunda. Eso es cierto. ¿Cómo lo resolvemos? Y siempre colocábamos un ejemplo. En el Chocó, un paciente del contributivo y del subsidiado pueden tener la misma dificultad para acceder a un servicio como le pasa a uno del contributivo y del subsidiado en Bogotá, la misma facilidad. Es decir, el problema a veces no era contributivo y subsidiado, sino el territorio donde se está. Y cómo tener un modelo, mencionábamos, dual. Venga, cómo tenemos en esos territorios subsidio a la oferta, fortalecimiento de la red pública, ¿cierto? Incrementar la capacidad resolutiva, y en las ciudades donde la red privada da un buen soporte, pues fortalecer el modelo de la red privada. Algo como lo que ha venido haciendo Fundación Valle del Lili con el Plan Padrino en todo lo que es la costa pacífica y cómo disminuye la mortalidad materna, una articulación entre la red pública, privada y la interacción a través de telemedicina. Ese tipo de cosas no se veían explícitas en la reforma y esa era una parte de la discusión.
no se ve cómo resolver esos problemas, más allá de decir, vamos a mandar el médico a la casa, pero es que mandar un médico general no resuelve el problema de una ayuda diagnóstica, no resuelve el problema del medicamento, ¿cierto? Y asociado a lo que mencionamos, todo el componente de educación, el componente cultural, que lo vemos todavía, parece increíble, pero diferencias entre la citología, entre el contributivo y el subsidiado en una ciudad como Jumbo, un estudio muy bonito que se hizo, la diferencia en resultados en la incidencia de cáncer estaba no por el prestador que era el mismo, no por la técnica que era lo mismo, sino por decisiones culturales del régimen subsidiado. La mujer en el régimen subsidiado no sabía que tenía derecho, o le daba miedo, o increíblemente el esposo no la dejaba tomarse la citología. Y era la misma prestadora que el régimen contributivo. Entonces decíamos, mire, aquí el prestador es el mismo, aquí el problema no es el sistema, aquí el problema son los determinantes distales de la salud. Y esa es una discusión que es mucho más amplia. Bueno, tenemos dos preguntas más y tenemos una mano levantada que le vamos a dar acceso. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta es, ¿es posible cargarle al consumidor el riesgo adicional, como se hace, por ejemplo, en otros sistemas de aseguramiento? Por ejemplo, vemos, las personas que tienen más choques vehiculares, se les carga un costo extra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el paciente que se le ha dicho, usted debe dejar de fumar, pero no es capaz de dejar de fumar y eso le genera pues unos riesgos por los cuales se le está brindando la atención. El paciente que consume drogas, el paciente que consume más alimentos de los que debe consumir y no se regula la diabetes, así se le ha dado la educación. ¿Es posible un sistema donde se le cargue el riesgo al consumidor? En el sistema de salud colombiano, esa discusión la tuvimos antes de la promulgación de la 1122, por allá en el 2007. Y en la ley 1122 está explícito en un artículo que dice que independientemente de el riesgo y del comportamiento del usuario, es decir, si fuma, si no se cuida, el riesgo, la materialización del riesgo en salud, el riesgo financiero es del asegurador. Es decir, esa discusión en ese momento se dio y el debate fue no le vamos a cargar al usuario esa responsabilidad, lo vamos a educar, pero no lo vamos a cargar financieramente. Y nosotros no podemos en el marco normativo nuestro hacer medidas, llamémoslas regresivas. Entonces, como eso ya se determinó, dar ese paso realmente yo no lo vería dentro del marco normativo ni de la posibilidad social y cultural de nuestro país. Ok. Bueno, aquí lo felicitan, doctor. Muchas gracias. Una muy buena intervención. Y le piden que, si por favor, amplía su perspectiva frente a la intervención de la EPS luego de que la reforma no pasó. ¿Qué busca de fondo el gobierno con esta acción? Y de hecho ya nos están diciendo que el gobierno va a pasar una nueva reforma. Entonces, ¿qué comentarios tiene usted para ampliarnos en esa perspectiva? Digamos que eso es como el análisis que hace uno cuando está viendo un partido de fútbol, ¿cierto? Entonces uno opina, pero pues no tiene la certeza de lo que pensó el jugador dentro de la cancha. La intervención de Sanitas es muy llamativa porque tiene dos elementos que llaman mucho la atención. Primero, se da justo en la caída de la reforma, así parece una medida revanchista. No hay una medida de vigilancia previa, que es como el escalonamiento que debió haber hecho la superintendencia, ponerla en vigilancia, ¿cierto? Antes de intervenirla. Entonces no hubo esa gradualidad de la sanción. Ah, pero es que ya estaba en condiciones de intervenir. Dice, sí, pero ¿por qué no le hiciste la medida de vigilancia antes? ¿Cierto? Es parte de la discusión. Y lo tercero es que coincidencialmente Sanitas fue la EPS en el 2023 junto con Sura y con Compensar, que levantaron la mano y dijeron la UPC no va a alcanzar. Sura y Compensar se quedaron calladitos. Sanitas enero y febrero fue de frente, quizás la EPS que asumió la vocería. Entonces uno desde afuera sí dice, ahí sí hubo algo de revanchismo, ¿cierto? Cuando vamos a mirar el acta tiene errores severos en datos, en cifras. Hay un error mayúsculo y es que en el texto aparece nueva EPS
en el texto del acta de intervención. Entonces uno sí dice, vieron, o sea, eso es signo de que no fue algo planeado, estructurado, evaluado adecuadamente. Y luego en la intervención de la Procuraduría, pues ellos manifestaron que no tenían el acta, sino un resumen. Entonces todo eso sí lo hace pensar a uno que fue una intervención precipitada, revanchista, desde la emocionalidad, y que no fue el procedimiento técnico adecuado. Nueva EPS tiene otros elementos, otros tintes un poco más eh, políticos y estratégicos, y es que usted dice, pero es que Nueva EPS, pues ya el presidente tenía la presidencia. Sí, pero la Junta seguía teniendo poder, y aunque tenía mayoría en la Junta, no tenía la totalidad de la Junta. La intervención le permite al interventor administrar la nueva EPS sin la Junta y puede separarse un poquitico hasta el manual de contratación y de funciones, entonces le daba mayor libertad. Entonces ahí hay otros elementos diferentes al contexto. Y la de SOS, que fue la última intervención, que ese día en la mañana hubo una reunión de interventores en Bogotá, viendo cómo iban todos y dándoles lineamientos desde el gobierno. Y llama mucho la atención, eso está en los noticieros, pues eso no es secreto, que le preguntaron a la interventora de Famisanar qué les había dicho el presidente, ella dijo, le preguntan que si iban a haber más intervenciones y el presidente nos dijo que no van a haber más intervenciones y 2 horas después estaban interviniendo SOS, que ya venía en un proceso de vigilancia, bueno, tiene otras condiciones que uno podría decir, sí, sí podría estar. ¿Qué pasa con las intervenciones? ¿Qué nos ha mostrado la historia? Las intervenciones, mientras que no haya capitalización, las EPS no suelen salir de la intervención. ¿Por qué? Porque es que cuando una IPS se interviene, toda la red se pone a la defensiva. Entonces ya nadie le quiere prestar servicios por miedo a que me quede una deuda y nadie me la pague. Entonces cierran servicios y eso hace que las quejas aumenten, que la atención del paciente se deteriore, que la salud del paciente se deteriore, que sus costos incrementen y al final eso entra en una espiral que terminan llevando a las EPS a una liquidación. Eso es lo que nos ha mostrado la historia. O sea, realmente la única que ha venido ahorita mostrando alguna mejoría es Famisanar, con salvedades, no tan bonito como lo pusieron, tiene problemas. Nueva EPS tiene sobre la mesa una capitalización de 1.2 billones, que ya estaba sobre la mesa del gobierno y de las cajas de compensación. Entonces uno podría decir, Nueva EPS va a trascender, seguramente va a poder salir, pero las otras EPS, uno es donde dice, hay EPS del régimen subsidiado que uno dice, sus indicadores son irrecuperables. O sea, es muy difícil que un ASME, que un Ensanar salga. Capital, que está en vigilancia, la alcaldía dijo, voy a capitalizarla. Entonces uno diría, bueno, por ahí habría algo de futuro. Entonces es un escenario con mucha incertidumbre y que si miramos la historia, pues a las que no se capitalizan no suelen evolucionar satisfactoriamente de la intervención. Muchas gracias, doctor. Iván, tienes la palabra. Sí, muy buenas noches. Doctor, primero agradecerle, muy claros todos los conceptos. Muchas gracias por aclararnos tantas cosas. Tengo 3 preguntas, pero pueden ser cortas, ¿no? La primera es, teniendo en cuenta que la mayor parte de los prestadores de salud en Colombia son privados y que ahora quien tiene el dinero, el control del dinero es el gobierno, em, ¿cómo será esa negociación entre el privado y el gobierno? Porque un hospital privado, por ejemplo, para nosotros aquí, el Hospital San Vicente, Hospital Pablo Tobón, Las Américas, no sé, se va a ver enfrentado a tener que obligatoriamente prestarle servicios a las EPS que está manejando el gobierno. Eh, ¿cómo va a ser eso? Porque perfectamente puede haber una imposición de tarifas o simplemente no prestar servicio, pero si no presta servicio, no hay una red pública que lo pueda soportar. Entonces, no sé si se verá obligado legalmente a prestarlo.
Esa sería como mi primera pregunta. Ahí esa fue una discusión y fue cuando empezaron con Costa Rica. El ejemplo de que es que mire Costa Rica, es que mire Costa Rica. Entonces, venga, espere. Costa Rica tiene el 80% de la prestación pública y el 20% privada. En Colombia es a la inversa. Entonces, aquí tenemos una altísima prestación privada y hay que articularla dentro del modelo. Cuando uno mira el proyecto de ley inicial, el primer proyecto de reforma, estaba en la exposición de motivos, ese texto largo que nos gusta leer, decía, en 10 años todos los CAPs tienen que ser públicos. Es decir, los CAPs privados que pasarían en la transición, el proyecto de ley esperaba que desaparecieran en 10 años. Y en 20 años debería haber un hospital de alta complejidad por cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando uno leía ese proyecto de ley, uno decía, claramente hay un deseo de lo que llamamos la estatización, ¿cierto? Ahora, eso sí ha ido modulando y eso decirlo, escribirlo es fácil, pero en la práctica hacerlo es más difícil. En la práctica tenemos un 80% de prestación privada, la red pública no tiene ni la capacidad instalada ni la tecnología para reemplazar a la red privada, pero sí podríamos entrar en una figura de posición dominante del Estado. En el primer proyecto de reforma había un artículo que decía, si usted trabaja en el sistema público de salud, no le puede prestar servicios a las medicinas prepagadas, por ejemplo. Entonces, un hospital, Las Américas, si quería trabajar con el sistema de salud con las gestoras, no podía prestarle servicios a las medicinas prepagadas. Eso se cambió porque era algo ilógico, inviable, bueno, tenía varios tintes, pero eso da un poquito de línea de lo que querían hacer, el espíritu de la reforma que querían. Cuando tú ves el manual tarifario, uno dice, claro, ¿cómo hacemos que la plata alcance cuando la responsabilidad es mía? Pues bajo tarifas, ¿cierto? Entonces ahí sí puede haber una figura dominante del pagador, en este caso el Estado, decir, estas son las tarifas, si le gusta bien y si no, pues no trabaje conmigo, vaya viva del mercado privado. Y ahí hago un comercial. ¿Qué pasó en Brasil? Modelo similar. ¿Qué pasa en México? Modelo similar. Se crece el mercado privado, las medicinas prepagadas crecen, ¿cierto? Entonces en Brasil cerca del 30% de la población ya está en medicina privada. En Colombia decimos no, no ha crecido en los últimos 30 años, no ha crecido porque tenemos un sistema que es muy garantista y que de verdad pues para que una medicina prepagada, si aquí me atienden la baja, la mediana y la alta complejidad, con problemas pero me atienden. Pero cuando vemos hacia la tendencia del sistema, la apuesta es que sí crecería el mercado de medicinas prepagadas. Con un elemento con el manual tarifario, que lo discutían ayer. Con este manual tarifario que reemplazaría el SOA a la baja, la medicina prepagada también tendería a bajar el techo de precios. O sea, ese manual tarifario no le pegaría solo a la práctica del sistema público, sino que de manera indirecta también le pegaría a la medicina prepagada y a la medicina privada en parte. Ok, mi segunda pregunta era, se habló en el desacuerdo especialmente con la no invitación a la participación para el manual y el desconocimiento de la metodología de elaboración del manual tarifario, se habló del paro nacional médico, ¿sí? Después salieron respuestas como, no, los médicos no pueden hacer paro, sería ilegal, pueden hacer huelga. Después otro dijo, no, huelga tampoco se puede, una huelga médica es ilegal, no se puede, usted no puede hacer huelga. Yo quisiera saber, en su conocimiento, el gremio, los médicos pueden hacer huelga, sí pueden, o hasta dónde pueden. Otros dijeron que solo urgencias. El primer problema y el más grande, pongámonos de acuerdo. O sea, los médicos somos como una orquesta y uno va en fa, otro va en do, otro va en re. O sea, los médicos nunca hemos sido unidos y no, cada quien jala para su lado. Y un ejemplo de eso es el tarifario IS 2004, que beneficiaba a ciertos grupos, a ciertas especialidades. Entonces, cada quien jala para su lado. Lo primero que tendríamos que buscar es que de verdad hubiera unidad gremial, ¿cierto? Ya lo segundo, es un servicio público. Ok, es un servicio público, definamos el alcance
de lo privado y lo público, porque entonces es una discusión interesante. Si el privado no puede hacer paro, entonces usted se tiene que garantizar en el privado todo. O sea, también el pago y el privado es privado, es una empresa privada. En esencia, lo que nosotros hablamos, y ya yéndonos un poquitico más a la práctica clínica, al arte de la medicina, nosotros, obviamente, las urgencias no las podemos parar. No sería ético nosotros hacer un paro y no atender urgencias. Tendríamos que hacer un paro, yo diría, escalonado de los servicios ambulatorios que se puede diferir. Pero no podríamos ir más allá porque es que no, y no deberíamos, porque es que nosotros necesitamos que los pacientes sean nuestros aliados en esta discusión y no que nos vean como los enemigos, como nos pintaron de pronto ayer en algunos escenarios. Vea que el médico solo le importa la plata, a los médicos solo quieren plata. No, 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 venga. Esto es por usted, esto es por su sistema de salud. Yo sí le atiendo la urgencia, pero vamos a parar ciertos servicios. Es como cuando hacemos bloqueos y decimos bloqueemos Transmilenio y uno dice, usted bloquea el Transmilenio y ¿a quién afecta? Al obrero. Parece más bien en la vía de la autopista. Parece a la salida del Congreso, que los congresistas no puedan ir a su casa. Dicen pues los que manejan, o sea, que sienta el dolor realmente el que lo tiene que sentir. Desde el punto de vista legal, somos un servicio público prestado por privados y en la normatividad no podríamos hacer paros totales. Éticamente tampoco lo veo práctico y estratégicamente tampoco. Yo diría, haría un paro escalonado, una protesta escalonada, pero especialmente concientización. Tenemos un pobre analfabetismo, mucho analfabetismo del sistema de salud, de entender lo que realmente nos estamos jugando. Y yo creo que tenemos que empezar por ahí. Yo, desde el año pasado que empezamos a hacer charlas de la reforma con diferentes grupos de especialistas, muchos especialistas me decían, uy, yo no sabía que eso era así. Y no, es que esa es nuestra responsabilidad, entenderlo. Seamos clínicos, seamos administrativos, pero somos los primeros que tenemos que entenderlo para poder explicarle a la gente el alcance real y hacernos todos de verdad una sola voz. Y mi última pregunta es si usted tiene algún dato sobre Sabia Salud. Sabia Salud es la EPS de régimen subsidiado más grande en Antioquia. Está intervenida desde ya hace bastante tiempo y le han dado prórrogas y prórrogas y prórrogas y ni la liquidan, ni la revierten, y se convirtió ahí como en un ente ahí que está, pero tampoco funciona bien. No sé si usted sabe algo de Sí, eso. mire, las liquidaciones de las EPS son unas decisiones muy difíciles porque implica para la red de prestadores un impacto grandísimo. Entonces esa decisión tiene un componente económico, tiene un componente técnico, pero tiene componentes políticos. Por ejemplo, voy a ir a otro territorio y luego vuelvo a Sabia, en Sanarias Medsalud. Si uno mira los análisis de Sanarias Medsalud, uno diría, tienen todos los criterios para estar liquidadas, pero liquidar a Sanarias Medsalud después de liquidar Comeva en el occidente colombiano es castigar a la red de una manera brutal, casi que insostenible. Entonces, por eso dicen, venga, no, 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 sostengámoslos, ¿cierto? Entonces, con el tema con Sabia, ahí hay un tema político que no es nada despreciable, que en una forma jocosa, desde Bogotá podrán decir la República Federal de Antioquia, ¿cierto? Entonces ya hay una pelea entre el gobierno y el departamento y el gobierno y el alcalde. Entonces ellos dicen, venga, meternos con Sabia es cazar una pelea política, sigámosla sosteniendo ahí y más bien intervenimos SOS en vez de liquidar en Sanar, que tenía más lógica liquidar en Sanar que intervenir SOS. Entonces más bien intervinieron SOS y vamos viendo cómo se va dando la lucha de poderes. El camino de Sabia, y creo que pues, por ahí en algún momento lo había leído, había un interés de la gobernación de capitalizar a Sabia, ¿cierto? También tenía algunas mejoras en los indicadores, pero algo que es fundamental y tenemos que entenderlo. La forma en que una EPS en el territorio, en este caso Sabia, en Antioquia, sale, implica, uno, capitalización. Dos, cambio de la relación con los prestadores. ¿Por qué? Porque si los prestadores siguen concentrándose en el evento y a tarifas SOAT, difícilmente va a salir. Hay que buscar modelos
con transferencia de riesgo, tipos PGPs, que nos alineen objetivos y que hagan más viable el asegurador, porque la tarifa de evento en todos los sistemas de salud del mundo demuestra que no es la salida de sostenibilidad en el mediano y largo plazo para un sistema de salud. Doctor, muchísimas gracias, muchas gracias por su intervención. Yo creo que pues han sido casi 2 horas muy bien aprovechadas, hemos aprendido muchas cosas. Quisiera ya para despedirnos y redondear, ¿cuáles son esos riesgos que usted puede ver en los próximos 5 años? Digamos que podemos ponerlo como en 2 miradas. ¿Qué cosas buenas nos pueden pasar a los clínicos y qué cosas malas nos pueden pasar a los clínicos en el corto y mediano plazo? Como se ve pues la perspectiva actual. Voy a dar un medio paso atrás para cerrar esa conclusión y decir, mire, en medio de todo este escenario entendamos algo. Mañana a las 7 de la mañana tú tienes ronda, tú tienes pacientes, es decir, sí estamos en un momento difícil, pero el sistema sigue y el día a día fluye. O sea, no podemos desesperarnos y decir esto aquí cayó la bomba atómica. No, no. Es un escenario complejo, incierto, pero los pacientes siguen estando, nuestras rutinas hay que seguirlas dando. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué va a pasar en el mediano plazo? En el análisis de prospectiva, uno siempre dice, en el mejor escenario, ¿cuál podría ser el mejor escenario? Entonces, el mejor escenario podría ser, se dan unos ajustes al sistema, una reforma consensuada, con unos tiempos adecuados, ¿cierto? Y una transición menos dolorosa donde todos nos vamos adaptando. Ese sería un escenario ideal. Un segundo escenario donde no hay tal consenso, ¿cierto? Pero es que ya viene el 2025 y el 2025 es un año particular porque ya empieza la carrera electoral y eso cambia las dinámicas del Congreso y eso cambia las dinámicas del gobierno y la posibilidad de avanzar en reformas radicales en ese periodo de tiempo es más difícil porque lo vamos a ver cómo los congresistas ya dejan de pensar en gobierno, en partido y cada uno piensa cómo yo me reelijo. Entonces eso fractura, por eso lo que se dice en el gobierno, el primer año legisla el presidente, el segundo año se negocia, el tercer año legisla el Congreso, porque son los congresistas para salir a sacar pecho, y en el cuarto año no se legisla. Esa es la premisa en el Congreso, ¿cierto? Y un tercer escenario, digamos el más caótico, un escenario donde se hace el famoso chu de las EPS, se facilita una crisis del sistema y el gobierno implementa una reforma por decreto. ¿Por qué decimos peor escenario? Porque es que en la reforma por decreto puede poner, por ejemplo, ese manual tarifario sin consenso. Puede definir que a quién se le van a mandar los pacientes. Es que mire que ese decreto tiene varios elementos. Uno de ellos es el gobierno va a definir la red de prestación del SOAT. Entonces el gobierno puede implementar y decir, reglamentando este decreto, ¿cierto?, que los accidentes de tránsito solo se van a atender en los hospitales públicos. Este decreto abre la puerta a eso. Entonces, en este escenario de una emergencia en salud donde por decreto se legisle, pues el gobierno puede hacer lo que quiera. Por eso, ese gran temor a la asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es decir que la vamos a hacer para una cosa, pero puede pasar cualquiera. O sea, ese es el gran temor de una asamblea constituyente. Es que no, es que es solo para la reforma en salud. Eso dice uno para entrar, pero después de que tú estés en la asamblea constituyente, tú puedes cerrar el Congreso, puedes tumbar el presidente, puedes ampliar el periodo del presidente, te puedes inventar lo que quieras. Y aquí lo que estamos viendo es que pues, no se están tomando las decisiones más técnicas. Entonces, ¿qué podemos hacer los profesionales? Los profesionales tenemos que aprender a tener conversaciones diferentes, involucrarnos un poquitico más en el tema administrativo, en perderle el miedo a entender qué es eso de un PGP, qué es un pago prospectivo, qué es un pago por presupuesto histórico, porque de pronto vamos a cambiar la conversación hacia ese tipo de modelos de contratación y entender yo cómo puedo agregar valor. No solo, sino cómo yo puedo actuar allí
en ese proceso va a ser fundamental. Y de acuerdo al escenario que se vaya dando, ahí, doctora, tengo que decirle que no le puedo contestar su pregunta en el mediano plazo. Si ocurre el primer escenario, ¿qué puedo hacer? Si ocurre el segundo escenario, ¿qué puedo hacer? Y si ocurre el escenario, ¿qué puedo hacer? Eso va a cambiar dependiendo del escenario que se dé. ¿Qué va a pasar? Seguramente se va a fortalecer la medicina privada, la práctica privada, proporcional al grado de cambio que tenga el sistema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender muy bien, participar más activamente, dejar de ser pasivos ante estos procesos, aprovechar a través de las sociedades científicas la abogacía que podamos dar y buscar que los cambios se hagan con la participación de los que saben, de los que viven el dolor de los pacientes, para que de verdad el diagnóstico sea correcto y el tratamiento sea correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se mantuvieron con nosotros conectados. Gracias al doctor por todas sus aclaraciones, por su intervención y esperamos tenerlos de nuevo en otra reunión de ASIN, del capítulo Antioquia de ASIN, y les deseamos una muy buena noche y que sea lo mejor para todos en el tiempo que viene. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como les digo, mañana todos tenemos que ir a velar por nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.